Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana aquí en Alpampan por elmostrador.cl. Una semana en que probablemente mañana a las 8 de la mañana, según señalar en una entrevista el copresidente de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que ya recordemos terminó de sesionar y entregar, además ya elaborar, quiero decir, un documento, entregaría este documento al presidente de la República, lo decía en una entrevista, como les digo, el copresidente Alfredo Moreno. Así es que vamos a estar en el siguiente bloque conversando con la senadora ya renunciada del Partido Republicano, Carmen Gloria Aravena, que recordemos que ella renuncia para dar su voto de aprobación a este documento. Así es que vamos a entrar ahí en detalle respecto no solo del alcance que esto tiene, sino también desde el punto de vista político, porque ella tomó esta importante decisión. Pero ahora nos queremos concentrar no solo en este tema, sino también en los desafíos para el país en materia agropecuaria que impone esta guerra arancelaria de Donald Trump. ¿Cuán preparados, cuán resilientes estamos? Bueno, de eso y más queremos conversar con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Ministro, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Mirna, muchas gracias a ti y tan solo decir que el sector es muy antiguo. Nosotros nacimos como exportadores, vino a Exacto. descubrirse plata en Chañarcillo a mediados del siglo XIX, ¿no? Siglo 1830, 1840, por ahí. Entonces siempre fuimos exportadores de trigo y de productos agrícolas y fruteros desde fines del siglo XIX, 1896. Entonces tenemos mucha resiliencia. Ya, Vamos eso es muy bien interesante, hasta ¿ah? ahora. Déjeme partir preguntándole, ministro, lo siguiente. Sí, tenemos resiliencia, pero esta es una guerra comercial, arancelaria que, por supuesto, desafía a todo el mundo. ¿Cuán resilientes estamos para enfrentar esta guerra arancelaria? Bueno, lo que nos da certeza es el trabajo desde el regreso a la democracia de distintos gobiernos, y Chile es uno de los 3 países del mundo, Mirna, que tenemos mayor cantidad de acuerdos comerciales, muchos de ellos tratados de libre comercio, con los principales mercados que representan el 85% del Producto Interno Bruto Mundial, el PIM. Podemos inventar aquí un concepto, ¿no? El ¿Ya? Producto Interno Bruto Mundial, ¿no? Eh, Ujú. y eso nos coloca en una buena situación. Ahora, además de aquello, el gobierno del presidente Boric ha complementado y ha sido muy proactivo. Ya sabemos esta noticia extraordinaria, que durante este año se logró sacar ese compromiso al primer ministro Modi. Vamos a tener el acuerdo comprensivo, o sea, integral con la India, con China. Ya en la anterior visita se completaron, el único país con el cual Chile tiene todas las frutas abiertas, por ejemplo, aparte de los productos forestales. Y Ujú. ahora tenemos buena noticia de que hemos ampliado y vamos a firmar estos acuerdos con el presidente, parte de la visita nuestra de, en estricto rigor, 8 días hábiles, son ¿Ya? 12 días con los viajes. Vamos a ir a China a firmar nuevos acuerdos que son bien bonitos, ¿no? Uno va a permitir vender también sus productos de carne blanca. Hay otros que tienen que ver con algo que importa para la Patagonia, la región de Magallanes y Aysén, producen cuero y lana, no solo carne de cordero, y vamos a poder exportar dichos productos a China, entre otros acuerdos ¿Ya? fitosanitarios. Y también vamos a aprovechar la visita y la inauguración de la Semana de Chile en la feria de Osaka, que van a más de 30 millones de personas la van a visitar. Vamos a aprovechar con Japón de mejorar en la misma perspectiva, ¿no? Negociación de sus productos, ampliar mercado, también los productos orgánicos que le interesan a las capas medias, sobre todo japonesas, con gran fuerza. Y además
vamos literalmente a la conquista del país con mayor población musulmana del mundo, que no son los países del Medio Oriente, es Indonesia, que tiene casi 300 millones de habitantes. Allí estamos negociando lo de carne, pero ya logramos y vamos a firmar estos protocolos. Fruta congelada, nueces también con cáscara y sin cáscara, entre otros productos. Eso sumado a lo que estamos haciendo con Brasil, nos genera, por así decir, una cooperación con Asia y con India y América Latina en particular, además del acuerdo que complementamos y mejoramos con Europa. Recuerde que ahora vamos a poder exportar hasta 11.000 toneladas de aceite de oliva a Europa. Es uno de los cultivos que más crece en Chile junto al avellano europeo y la cereza, los olivares. Entonces son buenas noticias de nuestra Ujú. diversificación. Ya, usted ha hecho ahí un resumen bien interesante de lo que se abre para, para Chile, ¿no es cierto?, respecto del mundo, no Estados Unidos. Pero vamos a Estados Unidos, ¿en qué medida este 10% que todavía no se aplica, porque no, se produjo una prórroga, ¿no?, respecto de la aplicación de esta tarifa, puede impactar a nuestros productos de exportación a ese país? ¿Cuáles son los porcentajes? ¿Qué tan importante es este mercado para Chile? Bueno, a ver, Estados Unidos es importante, es alrededor del 20% de nuestras exportaciones silvoagropecuarias. Ya se había completado la temporada del producto que ellos más nos compran. Ellos nos compran el 55% de nuestra uva de mesa. Por esa razón, usted recordará, Mirna, que el año pasado Ujú, celebramos por esto del System Approach, de que nuestra uva de mesa entraba después de 24 años de negociaciones sin bromuro de metilo. Y eso hizo mejorar ya. la calidad y el precio. Pero es importante también en frutos que vienen ahora, que son eh, todos los cítricos, particularmente el 90% de los cítricos que exportamos van al mercado norteamericano, son de gran calidad, estamos en contrastación, y allí cuando se produce un arancel del 10%, entre comillas, el costo se comparte entre el importador, por cierto, el exportador y particularmente el consumidor. Son los Ujú. consumidores los que, para tener una fruta de calidad, certificada, con trazabilidad extraordinaria y un sabor notable, como es la chilena, porque estamos muy posicionados, son con décadas, ¿no?, de esta relación, el consumidor va a seguir pagando. Entonces no vamos a tener en ningún caso, en un escenario en que se apliquen finalmente estos aranceles. Estamos confiados porque hay buena relación. De la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa, ha tenido una buena reunión con su par norteamericano. También ha tenido conversaciones el ministro de Hacienda y viene, ahora estamos cerca, estamos a comienzo de mayo, viene en junio una reunión de análisis de nuestro tratado de libre comercio, lo cual hemos también mejorado aspectos y que han sido muy beneficiosos para ambos países. Entonces esperamos tener buenos resultados. Perfecto, es un punto muy interesante y vamos a ver además si se aplica finalmente este 10% de tarifa, de aumento de la tarifa arancelaria, porque además tenemos tratado de libre comercio, como dice usted, pero con Donald Trump todo puede pasar o todo se puede esperar. Quiero preguntarle por las cerezas, ¿ah? Porque después de una situación bastante como complicada que tuvo ahí, tuvieron los exportadores, bueno, tengo entendido que las cerezas crecieron 41%, las cerezas que se exportan a China. ¿Cómo se cimentó este crecimiento? Bueno, dos cosas. El libre comercio. Segundo, la maravillosa proactividad del ¿Ya? Chilean Cherry Group, que son los cereceros. Ahí hay una lideresa, Claudia Soler, de Curicó, que es la región eh, que más trabaja la cereza, donde hay mayor volumen, junto con O'Higgins, y bueno, en todo el país, ¿no? De hecho, conversaba con un agricultor ahí del Tambo, entre San Fernando y San Vicente de Tahuatahua, que le había ido bien, porque son parte de lo que se llaman las cerezas tempranas, que llegan en noviembre y diciembre, que tuvieron mejor precio en enero y lo que queda de febrero un precio menor. Y hubo además un clima extraordinario y la promoción
donde los chinos, las familias chinas, asocian, así como San Valentine en Chile es que una flor, un chocolate, un regalo, Mirna, Ujú. literalmente, en pleno frío en China, en pleno Año Nuevo normal y después el Año Nuevo chino, en dar amor, ya sea de pareja o fraternal o filial de la familia, se asocia a la cereza chilena y además en todo el diseño participan artistas chinos. Es realmente un producto que es producido en nuestra tierra, pero en estricto rigor, toda la cadena de valor es chileno-china. Perfecto. Cuénteme, y en ese sentido, siendo China para nosotros tan importante, ministro Valenzuela, ¿qué le parece todo lo que se ha generado a partir de este atentado gravísimo que se produjo contra el proyecto hidroeléctrico en Rucalhue, cuando además el propio embajador opinó respecto de esto, hablando de las incertezas, también hablando de que el Estado de Chile tiene que indemnizar a esta compañía y que, bueno, en otras palabras, sí no se puede invertir. A ver, veamos las tres cosas. Uno, Ya. felizmente, a pesar de este brutal quema de maquinaria, casi cuarenta y tantas, ¿no? Han bajado efectivamente un 70% los atentados en las provincias más conflictivas, entre comillas, ¿no? Biobío, Malleco, Arauco, entre otras, en el contexto histórico que ahora además se busca con este acuerdo Ujú. tan bien trabajado, eh, estructuralmente bajar causas de conflicto. Segundo, Rucalba es una central de pasada. Eh, Son embalses bajos que acumulan el agua y la devuelven en la central de pasada al río. No son, no es Ralco, no es Rapel, en el caso acá del secano costero de O'Higgins. Ya. Y cumplió las distintas etapas de los procesos, por eso es que es tan inaceptable lo que allí ha ocurrido. Y el Estado tiene los mecanismos y van a haber noticias, se está terminando, como usted bien sabe, lo de infraestructura Ujú. crítica, entre otros, los acuerdos, para poder dar certeza de que se pueda construir. Ha habido en otras partes, más al sur, con una inversión de países escandinavos, pero siguen los diálogos con las comunidades, en ese caso mapuches de la región de los ríos y buscando los acuerdos, pero en Chile no se puede detener ningún proceso y menos de proyectos que son parte de la matriz que se llama de energías renovables, como es el caso de una hidroeléctrica de pasada. Claro, pero lo que le pregunto es si acaso aquello tensiona la relación con China, porque además el propio embajador, que es una cuestión bastante inusual, toma parte en este asunto, dando opiniones, calificando, exigiéndole al Estado de Chile. Usted sabe, más allá de que han bajado los atentados siguen ocurriendo. Tenemos otro, ¿no? Sin ir más lejos, en Lautaro, con una maquinaria, 5 vehículos quemados. Por cierto, bueno, antes de la noche, del amanecer la noche un poquito oscura, ¿no? Hay Ujú. grupos que se niegan a los acuerdos estructurales, ¿no? Eso es parte de la historia cuando uno ve los 80 conflictos importantes que hay en el mundo, ¿no? Grupos Ujú. disidentes que quieren insistir en la violencia. Hay un pequeño ruido dentro de una sinfonía muy complementaria entre Chile y China, nuestro principal socio comercial. Solo los agroalimentarios son casi de 1.000 millones, en 1.500 los silvos alimentarios. Es muy vistosa la relación, 55 años, somos el segundo país de las Américas en reconocer a China y creo que esa es la justa dimensión. Mirna, esto no, Mm. de hecho vamos a firmar, como le comentaba, nuevos acuerdos fitosanitarios junto al presidente. El presidente se va a reunir en el encuentro de América Latina con China, se va a reunir con el presidente Lipín y creo que las cosas van a seguir hacia adelante. Bien, ya que lo mencionamos, ministro Valenzuela, conversamos hasta ahora con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.
Dígame, ¿qué opina usted de este acuerdo que no logró unanimidad, pero en definitiva la aprobación de 7 de sus 8 integrantes de la Comisión para la Paz y el Entendimiento? Porque ha habido harta crítica de sectores particularmente de derecha. La candidata Matei ha dicho, no, es que si no se menciona el terrorismo, no, es un documento que no puede ser aprobado. En fin, ¿cómo lo ve usted? No, yo lo veo como un documento extraordinario. Eh, Efectivamente, con un presidente, el mismo presidente que hizo las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Ramón Freire, en el segundo periodo federal de Chile, había firmado en 1825 este tratado de Tapigüe con los mapuches, y esto espero que con su implementación, que requiere acuerdo con el Congreso, requiere incrementalidad, etcétera, sea acogido por todos. Acá hubo muchas personas comprometidas. Yo trabajé con Gloria Cayup en proyectos de economía mapuche en la Universidad de Concepción. Adolfo Millabur, muchas veces, y tuvo conversaciones y niveles de acuerdo para buscar caminos de agroforestería sustentable en el caso de la provincia de Arauco, y él fue alcalde destacado de Tirúa. ¿Para qué decir el senador Huenchumilla con Moreno? Moreno, sinceramente, en su periodo de ministro de Desarrollo Social, hizo diálogo, buscó también acuerdos, nos encontramos en alguna ocasión discutiendo ahí con la misión jesuítica en Tirúa junto a él. Y para qué decir también el aporte de los equipos técnicos, las más de 5.000 personas que representaban comunidades e instituciones que participaron en este diálogo que entra a la materialidad. Todo esto, Mirna, Ya. mira, hagamos una comparación. El, el proceso de reforma agraria, con virtudes y también con algunos claroscuros, por cierto. Estamos hablando que con Frei Allende fue un proceso de 8 millones de hectáreas, lo que definitivamente se tuvieron procesos de recuperación o distribución para distintos actores. Aquí estamos hablando de 120.000 hectáreas, que no es de la noche a la mañana, un proceso que tiene que tener una trazabilidad, y confiemos en el buen deseo por Chile y por la zona de mayor conflictividad, que también lo hemos vivido en otros ámbitos, ¿no? Sí. Recuerdo también la intencionalidad en incendios en algunas comunas, ¿no? Específicamente en Malleco, que se traducen con aquello. Creo que es un acuerdo simplemente notable que hay que honrar. Sí, de todas maneras, ministro, yo por lo menos atendiendo a la entrevista que dio este fin de semana en el Mercurio Alfredo Moreno, él habla de 400.000 hectáreas, no 120.000. Claro, pero hay que distinguir las agrícolas con las forestales, con las Ah, de suelos correcto. más, Usted dice que son suelos de 120.000 menos, agrícolas, las agrícolas, sí, agrícolas. las más Ya, productivas propiamente tal, de pero acuerdo. en un proceso más largo se habla hasta 400.000. Hay muchos Ya. suelos degradados, hay muchos suelos que han sufrido incendios, Ujú. pero lo importante es que los actores tengan instrumentos, y que, por cierto, en paralelo, y eso el presidente lo ha dicho, no se va a permitir, como también lo dijo respecto a Rucalgue, vamos a seguir trabajando con la inteligencia, con la fiscalía, para desmontar, como ha ido ocurriendo, con quienes optan por la violencia. Ya, pero ¿qué pasa, ministro, si este acuerdo no logra plasmarse en lo concreto, en proyectos de ley que permitan sacar adelante, ¿no? Las transformaciones o los cambios que propone la comisión y que básicamente tiene que ver con lograr efectivamente no solo la reparación al pueblo mapuche por el despojo del cual fue víctima, sino también que este tema de la entrega de tierras tenga un límite, o sea, que no se extienda externamente, y eso es lo que plantea justamente Moreno en esta entrevista, ¿no? Entonces, Bueno, eso tiene, exacto, la pregunta es, ¿qué pasa si esto no logra plasmarse en resultados concretos? bueno, bueno, a mí me tocó trabajar en reducción de causa de conflicto en Colombia, ¿no? Con la cooperación ¿Ya? alemana durante 3 años, ¿no? El gobierno que quiso la paz, que fue Pastrana, y después con Uribe, que el presidente Uribe
siendo una persona de derecha, fue bien categórico, mano dura y también programas sociales de reinserción, negociación y también se lograron con Santo materializarlo y estamos después de 10 años, son procesos que no son de la noche a la mañana en el caso colombiano. El actual presidente Petro con la ministra de Agricultura, Marta Carabajillo, están en acuerdo con agricultores, con un fondo de un par de millones, perdón, de 400.000 hectáreas, medio millón de hectáreas aproximadamente en total, de devolución a quienes habían sido comunidades desplazadas por el conflicto. Hay que entender que esto por fin tiene no solo una declaración general, sino que tiene un estudio, está cuantificado, hay procesos también de reconocimiento y eso permite al Estado, los distintos actores con responsabilidad, poder llegar e implementar incrementalmente y en periodos que deberán determinarse los acuerdos. Ya, ahora, hay un punto que es muy relevante, digamos, entre todo esto, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la seguridad. Ojo que Moreno decía que no era parte de esta comisión entrar en ese punto, que es la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Exacto, pero ¿por qué se lo planteo? Porque de todas maneras, y esto sí le toca a usted como ministro, hay todo un tema que ya dice relación básicamente con el crimen organizado, que creo que es importante separarlo de la reivindicación histórica del pueblo mapuche, ¿no? Por ejemplo, el robo de madera y otros elementos. Es decir, ¿cuánto de eso afecta nuevamente el área que usted representa, ¿no es cierto? Y que es la silvoagricultura y que tiene efectos, por supuesto, también en nuestra propia economía, lo que exportamos, en fin. Mirna, robo de madera es un buen caso de corresponsabilidad, porque ha bajado más de un 80% el robo de madera, hizo la ley. ¿Ya? También hubo que ponerse serio por el lado de la industria, de que pidieran la trazabilidad de dónde venía la madera que estaba llegando, bueno, a los distintos poderes compradores. Bueno, se logró un buen acuerdo y eso ha ocurrido. El año 2022, cuando asumimos el gobierno, viene lo que fue la cosecha en Malleco, en que tuvimos que poner foco y acompañar en verdaderas caravanas para la cosecha, algo tan importante como es Malleco en la producción de trigo a nivel y de cereales en general, también productor de RAP para la industria salmonera y de aceite, canola, etcétera, una región muy significativa. En cambio, en la última temporada hubo una cosecha eh, más tranquila del punto de vista, mucho más tranquila del punto de vista de atentado, entre comillas, con este problema que tuvimos de los incendios en el mes de marzo, que fueron importantes y también a mediados de febrero. Pero había una situación de mejora. Y además, aprovecho, Mirna, de comentarle que con la Claro. Comisión Nacional de Riego, la buena labor de la delegada Parra, que estuvo en Malleco, y la CONADI, hemos triplicado los proyectos de riego con comunidades mapuche. Hay un cierto discurso que los mapuches han recibido tierra y que no la hacen productiva. Yo le quiero decir que eso es falso. Todo el sector en torno a Temuco, Cholchol, Padre de las Casas, Imperial, bueno, Vilcún, entre otras, son muy, muy productivos, para qué decir, las asociaciones que fueron compensadas ahí cuando se construyó el nuevo aeropuerto al sur de la provincia, Freire, entre otros, muy productivo en avena, también en el caso de Chochol, exportando cooperativas, frutos, metiéndose también a arándanos, a frambuesa, es una zona muy productiva. Y creo que este acuerdo, bien hecho, con poderes de compra de la agroindustria, va a generar un contexto nuevo y positivo para Malleco. Pero hay un punto de Moreno que él tiene razón. Aquí tiene que haber certeza. Hay leyes que usted sabe, son bastante claras en el tema de ocupaciones ilegales. Tiene que hacerse con orden, con diálogo, pero claramente con orden. Y el tercer elemento, que por favor este gobierno, insisto, la fiscalía en sí eficiente han ido desmontando
y llegando a la verdad, como ocurrió en el caso de los carabineros asesinados, llegando a la verdad y metiendo a la cárcel a quienes cometen actos de terrorismo. ¿Y usted confía en que este Parlamento va a estar disponible para avanzar en la puesta en práctica de este acuerdo? Hay gente en el Parlamento, bueno, usted va a entrevistar ahora a Carmen Gloria Aravena, del cual yo tengo la mejor opinión. Carmen Gloria Aravena, siendo una senadora del Partido Republicano, entiendo que ahora renunció, eh, apoyó completamente la ley de riego, que la ley de riego sacó el subsidio a las grandes empresas y distribuyó mejor y demostró que existe la derecha social, como se ha ocurrido también en algunas votaciones clave, como fue el acuerdo previsional, como también el senador Rosandón, entre otros, el senador Galilea, el senador Castro también, de Maule, entre otros, han tenido voluntad y sabiduría para, independiente de las ideas políticas, buscar acuerdos de fondo que eliminen causas de conflicto estructural en nuestro país. Lo último que quiero preguntarle, un par de cositas más, ministro. Estamos en una emergencia a nivel mundial por el cambio climático, ¿no? Recuerdo que el secretario general de Naciones Unidas habló de ebullición. O sea, ya no estamos hablando de calentamiento global, sino de una ebullición. Y esto tiene impacto y a nosotros nos ha tocado particularmente ese impacto sin ser nosotros los que más contribuimos a los factores que generan el cambio climático. ¿Cómo nos estamos preparando, ministro, para esta sequía y para todos los efectos, las lluvias, ¿no es cierto? Esas lluvias tremendas que vienen en corto tiempo, que los mismos climatólogos sostienen que se van a reproducir este año. Mira, dos cosas. Uno, Chile históricamente ha invertido en riego de manera bien ejemplar. De hecho, para que usted sepa, parte de la pelea Coquimbo con Concepción contra Santiago, que generó la indicación Tojín, era porque se invertía tanto en el canal del Maipo y no en otros canales de riego en el país. Y desde comienzo de nuestra república hay todo un sistema y hay una red de embalse muy significativa. Quiero además contarle que ya está el itinerario para el embalse de Zapallar en el sur de Chillán, ya está el informe favorable para la ingeniería del embalse Bollenar acá en la zona del Río Claro, en Rengo, entre otros. Tenemos un acuerdo con Codelco para 3 embalses medianos cabecera en la parte alta, en el Ujú. caso de la Concagua, y estamos colocando entre lo que pone el Ministerio de Agricultura a través de INDAP y la Comisión Nacional de Riego, más lo que hace la DOH, estamos hablando de más de 500.000 millones de pesos todos los años en sistemas de riego. Además, estamos avanzando en una simplificación de los sistemas pequeños, embalses, que hacen los agricultores. Y además algo que decía la ministra López, eh, De fue obras bien, públicas. fue bien sorprendente, Mirna, que con lo que tuvimos las dos huracanes, en algunas zonas, con Sí, pues. 300 milímetros de agua en 3 días, no se cayeron los dos puentes del Mataquito, tuvo cierta dificultad el puente del Maule al llegar perdón, el puente de la zona norte de Talca al llegar eh, a la misma ciudad, pero resistieron. Lo mismo en el Itata. Entonces Chile tiene seriedad, no hay corruptela en la construcción como ocurre en otros países Mm. de obras públicas, funciona el Estado, pero tenemos que seguir invirtiendo y por eso en el plan de adaptación al cambio climático, de hecho lo enfatizaba la propia ministra López, el factor de experto en infraestructura resiliente es fundamental. Y los embalses sirven para regular, además, estas torrentadas extremas, como se demostró, o sea, el desarrollo sostenible es posible y estamos en esa línea. Claro, Le comento lo siguiente, muy sí, breve, Mirna. dígame. Estuvimos en Brasil. Y en Brasil ¿Mm? la prioridad de los agricultores es seguro frente a estas situaciones e inversión frente a estas situaciones. Eh, y esto, la izquierda y la derecha. Necesitamos esos acuerdos. Se va a celebrar Ya. la COP en Belén de Pará, en Brasil, para que todos los países apoyen esta dirección. Ya, por último, ministro, permítame preguntarle, porque ha sido parte del comentario.
¿Qué le parece que la ahora candidata Carolina Toá haya revelado que tiene una relación con el ministro de Hacienda? Eh, Que parte de las bueno, conversaciones de este fin de semana, pues. bueno, yo pertenecía, Mirna, a lo que se llamaba la Renovación Socialista, ¿no? En Ya, la época de los 80. Y Mario, perdón, el ministro Marcel, colaboraba con una revista en la Chile, ¿ah? ya. Ahí volvieron a sacar la revista, Claridad. Ujú. Y nada, yo recuerdo que somos una generación que se conocía de aquella época y me parece, una muy buena opinión de ambos y ojalá que sea fecundo Ya. y se proyecta. Fíjese que la senadora Rincón fue más allá y dijo que aquí había conflicto de intereses, así que tendría que haberlo dado a conocer mucho antes, porque además va a haber conflictos si ella dice, con mayor razón, si ella gana la primaria, porque va el ministro a estar ni más ni menos que viendo el presupuesto. ¿Usted cree que llega tanto? No, en ningún caso. No. Yo creo que, como decía Zurita, cuando lo criticaron mucho por el Premio Nacional de Literatura, a ¿Ya? veces la envidia es la cara distorsionada de la admiración. Ay, aquí hay envidia, dice usted. No sé, Por ejemplo. estoy recordando a Zurita. Ya pues, gracias ministro Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, que esté bien. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Te invitamos a inscribirte en el nuevo newsletter de El Mostrador, aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Las noticias con identidad propia de la región, todos los lunes en tu correo. Miren, muchos han hablado sobre este acuerdo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que no tuvo unanimidad, pero se habla mucho de un documento que todavía no conocemos en detalle. Y hubo una entrevista muy interesante el fin de semana con el copresidente Alfredo Moreno, donde despeja varias de estas dudas. De este tema vamos a conversar con la senadora Carmen Gloria Aravena, que decidió renunciar al Partido Republicano para dar su voto a favor de este acuerdo. ¿De qué se trata? ¿Por qué? Se lo vamos a preguntar al regreso de esta pausa. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch